Un saludo cariñoso y especial para todos, queridos televidentes, que una semana más nos ponemos en contacto para hablar en lo posible y en cuanto tengamos tiempo de hacerlo y facilidad de la Iglesia al día. Y quiero hacer una advertencia antes de seguir. Iglesia al día, porque a algunas personas esta palabra iglesia, sin malicia ninguna por supuesto, pero por ignorancia, al hablar de la iglesia piensan en el templo. Voy a la iglesia, vengo de la iglesia, estoy en la iglesia, y están hablando del templo, del lugar donde se hace o se da el culto a Dios, se reciben los sacramentos, se escucha la palabra de Dios, etc. Pero eso no es la iglesia con mayúscula. La iglesia es el conjunto de los cristianos. Es la comunidad que formamos todos los que por el bautismo pertenecemos a esta gran familia de los hijos de Dios, que en el Evangelio lo podemos leer, los que lo hacen lo saben y los que no lo hacen podrían hacerlo. Jesucristo mismo dice: edificaré mi iglesia, cuando habla a Pedro diciéndole: yo te elijo para que tú seas el fundamento, el cimiento, la piedra angular, sobre la que voy a edificar mi iglesia. Naturalmente no se refería a Jesucristo a un templo material de 4 paredes y un techo. Esos son templos, no la iglesia. Lo que pasa es que por añadidura, como decimos muchas veces, el colegio. Bueno, el colegio es el sitio, pero en realidad el colegio son los niños que van al colegio. Porque se dice de una manera y de otra. El colegio, pero luego dice, el colegio de primero, el colegio de segundo, mire usted, el edificio es el mismo siempre. Los cursos no son lo mismo, son los grupos de niños que lo componen. Pues esto, la iglesia, repito, no es el templo, ni es la catedral, ni es el templo parroquial, ni son las capillas de las hermandades. Esos son lugares de culto. Y diré algo más también ahora con eso. La iglesia, cuando hablamos la iglesia al día, quiere decir cómo vive el pueblo cristiano, su forma de vivir como iglesia de Cristo. Esta es la realidad. Pero cuando he dicho que el templo no es la iglesia, sí tengo que decir que el templo es un lugar sagrado. Y en algunos momentos más sagrado todavía, cuando en él se están realizando misterios tan tremendamente grandes como es la Eucaristía, la misa. Antes había un refrán que decía: están más callados que en misa. Ahora habrá que decir: habláis más que en misa. Porque la verdad es que se está perdiendo el respeto al lugar sagrado. Se charla, se habla, se comen caramelos, se tiran papeles al suelo, los domingos y sobre todo los días que hay mucha gente, el suelo está lleno de todos los pañuelitos de las narices. El templo es un lugar de respeto grandísimo, está consagrado a Dios y está dedicado a que los cristianos en él, en el templo, demos culto a Dios y no lo utilicemos como si fuera un teatro, un cine o un bar, que tampoco en esos sitios deberían de hacerse cosas raras, deberían de respetarse, pero en fin, el templo es sagrado y la iglesia, repito, se reúne en el templo para vivir los misterios sagrados, no para otra cosa. A mí me da mucha pena, no lo hago porque luego me dan fama de que riño. No, yo no riño. Aviso simplemente. Digo las cosas que hay que decir. ¿Por qué cuando se viene a un entierro hay que estar charlando hasta que entra el cadáver? Y a veces incluso con el cadáver dentro. ¿Por qué? Si se viene a una boda, a un bautizo, ¿por qué la escandalera que se forma? A veces hasta mientras se está haciendo el bautizo o la boda, porque a veces, y no pocas veces, sino muchas, tengo que decir: por favor,
O hablan ustedes o hablo yo, porque todos a la vez no podemos. Venimos a lo que venimos. Esto lo aprovecho para decirlo porque digo, al hablar de la Iglesia al día, quiero que sepáis, y lo sabéis de sobra, pero os lo recuerdo, que cuando hablo de la Iglesia no hablo del templo, hablo de la comunidad cristiana, de lo que los cristianos, en todas partes donde quiera que estemos, hacemos y vivimos. En esta semana que ha pasado, ha habido muchas actividades en muchísimos lugares, unas porque se celebraban cultos de aniversario, otras por el centenario de alguna fundación, otros con motivo del jubileo, etc. Me parece muy bien, estupendo. La gente entusiasmada con sus procesiones, con sus imágenes, a veces, como pasó ayer, por ejemplo, que lo vi en la televisión, en un lugar, no diré dónde porque no es necesario, hasta hubo una pelea delante de la misma santa imagen que llevaban, porque yo tengo derecho a ponerme delante, porque para eso llevo una medalla. Mire usted, que usted porque lleve una medalla no tiene derecho a estorbar a nadie ni a estorbar lo que se está haciendo. Y si usted ahora en un momento determinado quiere acercarse a esa imagen tanto, ¿por qué no va usted todos los días donde está la imagen, que es la misma, en su templo, y pasa el año entero y usted no se acerca? Hay que decirlo. Toda la devoción a la imagen es la procesión y el moverla. No. Yo no estoy en contra de las procesiones, ni mucho menos. Son manifestaciones de la fe cristiana, pero hay que tener esa fe para manifestarla, porque si no se tiene, no se puede manifestar. Serán jolgorios religiosos, pero no fe cristiana vivida. Y esto pasa con mucha frecuencia. Estos días, repito, en muchos de nuestros pueblos y en las ciudades, como puede ser en Cádiz, como en Jerez, en Sevilla hace unos días también este domingo, y en nuestros pueblos de alrededor también, ha habido procesiones con motivo del aniversario de una hermandad, del centenario que cumplía otra, del tiempo en que hace que se coronó aquella imagen, etc. Muy bien, repito, muy bien, puede hacerse, debe hacerse. Son manifestaciones de nuestra fe y de nuestra religiosidad que no se debe perder de ninguna manera y que debe de demostrarse. Pero, mirad, y me he traído precisamente la prensa donde en estos días se ha hablado de estas cosas. Cuando he dicho ya tantas veces, y lo repito una más, se empeñan algunos en nuestra tierra, en nuestro país, en España, en quitar la formación cristiana de los niños y de los jóvenes para que vivan a su aire y no como Dios quiere que vivan. Nos dice el Santo Padre, nadie puede pretender confinar la Iglesia a lo privado. Por eso salimos a la calle, porque nadie nos puede obligar a que yo sí crea lo que me dé la gana, pero no tengo por qué manifestarlo. Pues sí, Señor, tengo que manifestarlo y es mi obligación hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Cristo nos ha dicho a los cristianos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. Y para predicar no se puede uno meter en un rincón, hay que salir a la calle, hay que ponerse en contacto con la gente y hay que explicarle y decirle, no que hagan lo que yo quiero que hagan, sino que sepan lo que yo estoy haciendo porque soy cristiano y se lo digo por si él quiere hacerlo. Que esta es la realidad. El Papa nos está diciendo, no se puede condenar si no es primero con una caridad muy grande avisando al que condenamos. Condenar quiere decir, cuando digo hay que ver lo que están haciendo, hay que ver lo que... Mire usted, ¿y usted se ha preocupado alguna vez de decirle a esa persona que está haciendo lo que está haciendo que eso no se debe hacer o cómo debe hacerse? No. Entonces no critique, no condene. La misericordia, de la que estamos ya terminando el año especialmente dedicado a ese pensamiento, la misericordia es que yo entienda y comprenda al que hace las cosas, no porque yo quiera que haga lo que hago yo, no, porque a nadie se le puede imponer nada,
pero sí decirle, mira, que haciendo esto que yo hago, se vive mejor que haciendo lo que estás haciendo tú. Esta es la realidad. Hay muchas cosas en las que tendríamos que estar más atentos. Habla también el Papa de el sentido católico de la libertad. La libertad no es hacer lo que a cada uno le dé la gana. Libertad es que a mí no se me prohíba hacer lo que debo y yo ayude a los demás a hacer lo que deben, pero no coartando mis facultades ni imponiéndolas yo a la fuerza a otros. La verdadera libertad está en eso, en hacer lo que mi conciencia, si está bien formada naturalmente, porque algunas personas dicen, no, a mí mi conciencia no me acusa. Pero usted sabe lo que es la conciencia, porque hay personas que no tienen conciencia, viven a su manera, pero la conciencia es el conocimiento que debemos tener de las cosas que debemos hacer y cómo tenemos que hacerlas. Es verdad, y el Papa insiste mucho en esto, que en nuestro tiempo hemos de fomentar muchísimo y comunicar la esperanza y la confianza en los demás. Esperanza porque nosotros creemos en la palabra de Dios y sabemos que se va a cumplir, aunque a veces nos cuesta un poquito de trabajo hacer lo que nos dice. Confianza, pues esto, sé que Dios quiere que yo haga esto y aunque me cueste, aunque no lo entienda, aunque a veces yo parece como que me revelo un poco de lo que me está pasando, pero al final digo, Dios lo permite así, Él sabrá por qué, porque Él sabe más que yo. Y Dios me ama a mí más que yo mismo me amo a mí mismo. El amor infinito de Dios, que es el amor paterno. Hubo un papa al que se lo echaron en cara después algunos y ahora lo comprende, que dijo, Dios es padre y madre. Y es verdad. El amor paternal de Dios para con nosotros es un amor tan intensamente suave, cariñoso, entregado, como es el de la madre para con sus hijos. Por eso aquel Santo Padre, el Papa, decía, Dios es padre y madre, y es verdad. El amor infinito de Dios nos lleva a que nosotros confiemos en Él como el niño confía en su madre. Nos pongamos en sus manos y estemos a gusto, como el niño confía en su padre. Recuerdo en este momento aquel dicho que se habla, hablando de este tema, de un niño que iba en un barco y el barco iba zozobrando, la gente gritaba, chillaba y el chiquillo seguía jugando en el barco. Y alguien le dijo, pero hijo mío, ¿tú no te das cuenta del peligro tan grande que tenemos? Dice, sí, pero mi papá es el capitán. El chiquillo decía, si mi papá es el capitán del barco, yo tengo toda la confianza en mi papá. Mientras mi papá me lleve aquí, pues esto decimos nosotros de Dios. Mi papá, Dios, me sostiene, me ayuda, me anima, estoy en sus manos, no tengo por qué temer. Y aunque a veces se me venga el ánimo abajo, debo recordarlo siempre. Esa frase que desde un tiempo acá se está utilizando, y bien utilizada, en la Iglesia. Jesús, confío en ti. Es el lema de esa devoción del Señor, del Cristo de la Misericordia. Señor, confío en ti. ¿Qué quiere decir confiar? Pues ponerse en sus manos y dejarse hacer, dejarse llevar, porque Él sabe más que yo y puede más que yo y me quiere más que yo a mí mismo. Esta es la realidad. Hay más temas en estos días, en la cuestión de la Iglesia, en la que el Papa ha dicho muy duramente, nunca jamás se puede justificar la violencia en nombre de Dios. Porque se está dando el caso, desgraciadamente lo estamos viendo cada día en los medios de comunicación, lugares donde llevan ya más de 5 años en guerra, pero una guerra encarnizada totalmente por odio, por egoísmo,
porque lo que tienes tú quiero tenerlo yo, porque lo tuyo quiero yo que sea mío, porque yo tengo que imponerme encima de ti. Y esto muchos lo hacen en nombre de Dios. La guerra santa. No hay guerra santa ninguna. Dios no quiere nunca jamás la guerra entre los hombres, entre los hermanos. Dios quiere amor. Amaos unos a otros como yo os he amado a todos, nos dice el Señor. Por eso, a esos que justifican la guerra, o que por lo menos si no la justifican, la toleran, hay que recordárselo, y el Papa lo ha hecho en estos días pasados, cuando se ha reunido con los representantes de todas las iglesias o de todas las comunidades creyentes del mundo. Si quisieran, ya esas guerras habrían terminado hace tiempo, incluso no habrían ni empezado. Pero como hay intereses de por medio, y como esas guerras traen para algunos vaciar el mundo de vidas, pero llenar sus carteras de dinero, pues se mantienen las guerras como se está viendo, porque los mismos que dicen que no, le están vendiendo el armamento para que sí la hagan. Y esto es un contra Dios. Cuando decimos un contra Dios, queremos decir que van viviendo en contra de lo que Dios quiere que se haga. Esto es duro de decir. El Papa clama muchísimo, y sobre todo a los políticos, de la religión, de la cultura, de la paz, etc. El Papa habla continuamente de este tema, porque es necesario. Porque los políticos, y no me quiero meter con ninguno ni con nada, pero hay que decirlo, la política es el gobierno de los pueblos, buscar el bienestar de los pueblos, hacer lo posible porque los pueblos vivan en el desarrollo que conviene tener en cada uno de ellos. Pero se equivocan, o por lo menos no lo hacen bien, aquellos que entienden por política hacer yo lo que yo quiero, vivir yo como yo quiero, fastidiar a los demás, aunque se fastidien, pero yo me salgo con la mía. Y eso no puede ser. Esa es una mala política. Esa lucha que se traen en muchos lugares. Y aunque yo estoy hablando de la Iglesia, yo estoy hablando de otra cosa, pero la Iglesia, los cristianos también somos políticos, vivimos en un país y tenemos una forma de vida social. Que en nuestro país, en España, llevemos un año luchando por tener un gobierno que no tenemos, eso es vergonzoso y hay que decirlo. ¿Y por qué? Pues porque todos quieren tener y mangonear y nadie quiere ceder su puesto a otro. Esta es la cuestión. Y el mangoneo es porque eso, al mangonear yo, me aprovecho yo de lo que otros tendrían que aprovecharse y yo quiero tenerlo y no ellos. Hay que hablar así de claro. Algunas veces me han dicho, usted es que habla demasiado claro. Mire usted, ojalá pudiera hablar más claro todavía. Porque yo no hablo de capricho ni hablo de lo que a mí me parece o me gusta. Hablo de lo que Dios quiere que hable. Habla, no ceses, dice el Señor, a los que hablamos y predicamos. Hoy mismo los sacerdotes hemos leído las lecciones de un santo al que hoy celebramos, San Lucas, el evangelista. Y el Papa San Gregorio Magno hace un comentario del evangelista y nos dice, hablando de la Iglesia, de los sacerdotes, sobre todo de los obispos, ¿para qué queremos muchos si luego no hablan? Hay que buscar pastores, sacerdotes, obispos, que hablen, que sepan hablar, que quieran hablar, que levanten la voz en favor de aquellos que no tienen voz o se le apaga porque no se quiere que hablen. Nosotros tenemos que hacerlo. Repito, ante el jeque, que manda en la sociedad musulmana en el Cáucaso, cuando el Papa estuvo la semana pasada, el Papa dijo esto: nunca más se puede justificar la violencia en nombre de Dios. Porque muchos dicen, es que la doctrina de mire usted, la doctrina de quien sea, no digo de este ni de aquel, nunca puede ir en contra de la ley de que es el Señor de todos.
el dueño de todo, el creador de todo, el que pone las normas y las leyes para todos. Dios, el Dios de verdad, no los dioses que cada uno se inventa. Se llamen como se llamen y vengan de donde vengan. En estos días, y con esto vamos a terminar, se ha cumplido un centenario, un siglo exactamente, de las apariciones de la Virgen en Fátima, a aquellos 3 niños, una de las cuales hace muy pocos años, 5 años, que murió, ya muy mayor. La Virgen a aquellos niños y a través de ellos dejó este mensaje: he venido a traer de parte de Dios la paz a la tierra. Y Dios quiere que los hombres vivan en paz y como hermanos, no como enemigos. Y si el mundo no cambia, le dijo la Virgen a aquellos niños, entonces, era en el año 17, cuando la guerra europea, si la gente no cambia, si el mundo no cambia, detrás de esto vendrá otra guerra mucho peor. Y efectivamente así sucedió. Así sucedió, pero los hombres no escarmentaron. Y hemos visto, porque la Virgen también lo dijo, se destruirán muchas naciones. Y es verdad, se destruyeron y se siguen destruyendo por el odio. Porque los hombres en vez de amarse se odian. Da pena, y a mí mucha me da cuando veo, como el otro día lo vimos en la televisión, después de 80 años, personas hablando que a mi abuela le hicieron esto, que a mi tía le hicieron lo otro. Pero mire usted, sí es verdad que se lo harían, pero ahora después de 80 años, ¿a qué viene que usted venga a recordárselo a nadie? Además, si usted vive infinitamente mejor ahora que vivieron entonces ellos. Gastar infinitos medios, no solamente de dinero, sino de esfuerzo, de talento, de trabajo, etcétera, en buscar y en descubrir enterramientos de hace 80 años. ¿Para qué? ¿Qué se adelanta con eso? La paz, el amor, la caridad fraterna no se construye odiando, se construye amando. Y amando con misericordia, no solamente decir yo no olvido, sino yo olvido y perdono, las dos cosas. Y voy a intentar hacer lo que puedo para no hacer lo que entonces se hizo y para que nunca más ocurra lo que ocurrió entonces, que yo ahora me lamento. Esto es lo que deberíamos hacer. Difícil, pero se puede. El Señor nos llama para que lo hagamos. Estamos a punto de terminar dentro de pocos días este año de la misericordia. A ver si es verdad que para todos los cristianos y para los que no lo son también, la misericordia infinita de Dios se nos pegue a los que creemos en Él y la practiquemos de verdad con todos. Que así sea.